Muy buenas tardes, bienvenidos, ¿cómo están? Hemos tenido unas semanas, meses, años muy intensos en materias constitucionales y ahora sí, probablemente le vamos a poder poner el broche final, pero sobre todo mirar qué es lo que viene hacia adelante. Hoy en Agenda Mol TV estamos junto a Cristian Valdivieso, director de Criteria, y a María José Naudón, académica de la Universidad Adolfo Ibáñez, también analista política, para conversar justamente de estos desafíos. ¿Cómo están, María José? Cristian, bienvenidos. Hola, muy Hola, ¿qué buenos tal? días a Buenos todos. días. ¿Qué les pareció lo que ocurrió ayer desde todos los puntos de vista? Y ya no solo enfocado en la jornada de elección, sino más bien en el proceso completo que ya lleva varios años, María José. Mira, yo partiría diciendo un poco lo que estás como esbozando tú. Yo diría que es imposible analizar este proceso si uno sin entenderlo como parte de un proceso mucho más amplio. Es decir, en cierto sentido es un capítulo, ¿verdad?, de un proceso mayor. Y yo creo que ese capítulo podría estar caracterizado por varias cosas. Una de ellas es que no opera como cierre de aquello que de aquella crisis, digamos, que de alguna manera operó como detonante, ¿verdad?, de esto. Y yo creo que no solamente no la cierra, sino que llegamos a esto hoy día con peores condiciones para abordarlas que las que había hace 4 años atrás. O sea, entonces, en ese sentido, yo diría eso. Lo segundo, creo que yo coincido con las visiones que dicen que esto, el sentido de la vocación constitucional es un fracaso porque no logra aunar, digamos, no logra hacer converger a la ciudadanía. Eso sería lo segundo. Y creo que si uno ya lo analiza, digamos, más en lo concreto, yo diría tres cosas como para empezar. Lo primero, que queda muy claro que la ciudadanía no ve un vínculo entre la solución de los problemas concretos y la Constitución. Yo creo que eso es lo primero. Lo segundo, sin embargo, yo creo que aquí al mismo tiempo es un error interpretar esto como el castigo a un sector o a otro. Yo creo que si el resultado hubiera sido a favor, el resultado es a favor, uno podría haber interpretado, ¿verdad?, que ese resultado tenía que ver con un rechazo a la gestión del gobierno. Yo creo que hoy día tiene que ver con una gestión general, digamos, un castigo a la política, y eso creo que es una de las circunstancias que hay que tener, digamos, en cuenta. Ahora, visto eso, creo que también, si uno pudiera establecer como en términos muy gruesos, digamos, ganadores o perdedores, creo que aquí queda claro, no sé cómo el sistema lo procese, digamos, después, pero que la lógica adversarial que se instaló con demasiada fuerza en este momento y en la franja, yo diría como muy particularmente fuerte, está en las antípodas de lo que necesitamos. Entonces queda ver cómo todas estas asuntos en los que muy probablemente el análisis esté más o menos, digamos, de acuerdo, a ver cómo se proyectan o cómo se absorben o cómo se generan respuestas desde el sistema político. Yo creo que ahí hay un tema importante para ir viendo. Cristian, encuestadoras dentro de las grandes ganadoras, las locales al menos. Sí, yo creo que efectivamente varias empresas locales fuimos bastante certeras en el resultado. A veces se está más cerca, a veces se está más lejos. Lo importante acá es mirar cuáles son las encuestadoras o las empresas, ¿verdad?, que son estables y que no aparecen a propósito de las elecciones para desaparecer después de las elecciones y por lo tanto no tienen o no hay una duda sembrada importante respecto de si su vocación es efectivamente mostrar información fidedigna o más bien tratar de empujar o ayudar a ciertas causas o ciertas campañas. Eso por una parte. Respecto de la pregunta original tuya, Bárbara, creo que lo de ayer es un llamado de atención grande a toda la clase política de dos procesos constituyentes fallidos. Yo creo que un proceso constituyente fallido por izquierda y ahora un proceso constituyente fallido por derecha. En ambos, finalmente, la sociedad dijo no, no, aquí no hubo vocación de pacto social, aquí no hubo vocación de una que nos una, no hubo vocación finalmente de llegar a entendimiento más allá de los ejes clásicos que dividen a la política o a los partidos, pero que no dividen a la ciudadanía. Recientemente nos damos cuenta que este clivaje izquierda-derecha es algo que no define al país, que cuando la gente vota por derecha no es que Chile se haya derechizado, sino que vota porque le hacen sentido ciertas propuestas en determinados momentos sociales y políticos, que cuando vota por el oficialismo, digamos, por la opción del oficialismo como fue ayer, que es el en contra, tampoco es que se haya izquierdizado, tampoco es que hoy día piense que las materias de seguridad, de orden público, de delincuencia, el control migratorio, la reactivación económica ya no sean prioritarias, al revés.
sigue pensando lo mismo. Lo que hay acá es que hay una ciudadanía que busca que este mundo político ponga la demanda social por delante, deja los acuerdos que sean necesarios, tienda los puentes, y lo que ve es que esto no se produce. Y por eso creo yo que es una alerta importante a toda la clase política, ya no solo la discusión de los partidos que gobernaron los 30 años, sino que a esta altura, desde el Frente Amplio hasta Republicano, y por lo tanto la pregunta que queda votando ahí es: ¿qué va a buscar o qué puede empezar a mirar la ciudadanía si es que ya ninguno de estos partidos aparentemente o estas lógicas le son razonables? Y hemos estado en ánimo impugnador durante los últimos años, sacando a los que tienen el poder una y otra vez, y ahora lo que pasó es que la gente vio que el poder del proceso lo tenían los republicanos y dijo que no en este caso. La pregunta es: ¿qué populismos pueden empezar a aparecer si es que este mundo político no toma cartas en el asunto y no se pone de acuerdo o empieza a notar que aquí lo están impugnando todos? Yo creo que esa es la alerta que deja la elección de ayer. Dentro de las cosas que aprendimos, mirando con un poco más de optimismo y tratando de rescatar algo de lo que ha ocurrido en estos dos procesos, quizá podemos agregar también el de la presidenta Bachelet anterior. ¿Qué aprendemos? ¿Quedamos después de todo esto exactamente igual que como estábamos antes? ¿Tenemos ahora una constitución legitimada democráticamente? ¿Volvimos al punto cero? ¿Cómo lo ven, María José? Mira, yo creo que esa pregunta puede ser contestada desde muy diversos puntos de vista. Respecto de la Constitución en sí misma, yo creo que la Constitución queda efectivamente legitimada. Eso no significa que haya una izquierda que está a la espera, digamos, de volver a abrir el proceso constitucional. El tema es un tema de plazo, y ese plazo es tan diverso como la izquierda existe, ¿verdad? Entonces, yo en ese sentido creo que ahí hay una ganancia, pero una ganancia bastante relativa, porque no creo que se cierre el proceso o la discusión constitucional, digamos, en el largo plazo. Ahora, creo que si uno observa y busca en el fondo ganadores o perdedores, y en ese sentido lecciones también, uno podría hacer una primera interpretación que dice: miren, aquí lo que pierden son los extremos, ¿verdad? O sea, cuando el proceso estuvo en manos de una izquierda extrema o de la más extrema derecha, no funciona. Y eso creo que es una lectura como simplificadora, porque yo creo que aquí hay un problema, porque ese problema de ese espacio que no está representado, si tú quieres, en esos dos extremos, que no creo que se llame centro, hoy día habría como que repensar quién está en ese espacio, digamos, o sea, tiene la oportunidad de exactamente de tomar el bando de la discusión. Pero al mismo tiempo yo veo mucho más probable, y coincido con Cristian, que aquí nos estemos acercando a un outsider más que fortalecer eso que opera o que nosotros hemos más o menos pensado que es el centro. Entonces yo creo que ahí hay un riesgo. Ahora, tiendo a pensar que el valor o disvalor que van a haber tenido estos 4 años va a tener que ver con cómo la política procesa lo que ayer ocurrió. Y yo ahí tengo serias dudas de que ese procesamiento vaya a existir o exista, digamos, de forma positiva. ¿Por qué lo digo? Solo una muestra. Creo que aquí ayer las declaraciones que uno ve no van en la lógica de la elección que parecía estar sobre la mesa, sino que exactamente lo contrario. Nadie habló, por ejemplo, o muy pocas personas, pero no fue una bandera el sistema político, donde podría haber ayer existido un acuerdo, una especie como de sinergia, ¿no es cierto?, positiva para abordarlo. Y lo que yo vi en los paneles de la noche, en distintos lugares, fue la misma lógica exacerbada, fue la misma lógica del todo o nada. Entonces, si bien creo que la posibilidad hoy día existe, pocas posibilidades de que esa declaración, que es como un mantra de la política tiene que oír la voz del pueblo, yo creo que la política sigue oyendo lo que ella quiere, y le cuesta mucho decodificar estos mensajes que no coinciden muchas veces con su manera de observar o de mirar la realidad. Cristian. No, estoy bastante de acuerdo con el planteamiento. Yo creo que si empezamos a escarbar un poquitito más acá, a ver, busquemos el lado optimista. Ayer fue una suerte de catarsis, de vendetta, de celebraciones o no celebraciones, de alivio, o como queramos llamarlo, porque efectivamente nadie ganó ayer, y por lo tanto lo que vimos en la primera aproximación de los políticos es que vuelven a las trincheras, que se culpan los unos con los que están al frente, que no hay ánimo de conversar, y algunos sacan ganancias de corto plazo. Pero esperemos a ver qué es lo que pasa, porque si no pasa nada y siguen en la misma lógica, el riesgo que tienen, hoy día lo tienen encima. El riesgo grande es que la sociedad vuelva a enojarse. Se puede enojar electoralmente. Ayer, ojo, que pudo
estuvimos cerca de lo que podríamos denominar un estallido social en las urnas, es decir, la gente salió mayoritariamente a decir no, a decir por segunda vez no. Y por lo tanto, si no hay nada, no hay entrega, al final del día, la clase política o el mundo político puesto contra las cuerdas, ante la emergencia de un outsider, algo va a tener que entregar, y si no, va a llegar el outsider, porque efectivamente no hay nada. Entonces, ojo ahí con ese punto. Segundo, nadie ganó ayer, pero el gobierno sintió un alivio sin duda, porque el riesgo de una tercera derrota era un riesgo importante, y una tercera derrota hubiera significado para el gobierno quedar absolutamente, prácticamente al margen de la discusión, bailando la música que le ponga la oposición. Y la derecha sí perdió porque salió a jugarse un proyecto, un proceso que puso o que plebiscitó en relación al gobierno y, no, y salió rechazada, y la derecha perdió porque esta vez su propuesta constitucional no fue aprobada por la ciudadanía. Y por lo tanto, la pregunta es: ¿qué pasa dentro de esta derecha? Yo tengo la impresión que dentro de esta derecha, los principales derrotados son los republicanos, pero queda un espacio de duda respecto de qué irá a pasar. Yo lo que veo es que hasta antes de este plebiscito, o si el a favor hubiera ganado, se hubiera consolidado el relato de una hegemonía republicana dentro de la derecha, claramente. No pasó esto, y yo creo que el mundo de Chile Vamos tiene que repensar si va a seguir con sus maletas hechas el camino que trazó Republicano, o va a redefinir, y este es un momento crucial, si va a intentar su propio proyecto independientemente de Republicano. Es decir, si se va a plegar, para ponerlo en la analogía española, al mundo de Vox, que en este minuto parecía tener mucha fuerza, o va a fortalecer su propio proyecto más vinculado al Partido Popular. Porque ¿por qué lo digo? Porque lo de ayer también muestra que Chile no es que se haya derechizado después del plebiscito de salida. No es que Chile crea hoy día que la derecha es por defecto la que tiene que gobernar. Y aquí hay dos mundos en la derecha. Y si se fusionan en uno solo, tienen el riesgo, Chile Vamos, de perder de alguna manera su identidad, perder su propio proyecto, y quedar indiferenciado frente a este mundo de republicanos. Si hay algo que se instaló ayer, de alguna manera, es que el texto plebiscitado fue un texto de tintes republicanos, de tintes, no sé si identitario es la palabra, como queramos llamarlo, pero de tintes republicanos. Y la pregunta es si Chile Vamos va a seguir defendiendo ese texto o va a buscar un proyecto diferenciador de la derecha que representa la República. Y no tiene mucho tiempo. Y no tiene mucho tiempo. Y voy a cerrar con esto. No veo reales posibilidades de que en una elección presidencial a segunda vuelta pasen José Antonio Kast y Evelyn Matei. Va a pasar uno, no van a pasar los dos. Y eso es algo que tienen que aquilatar muy bien desde la derecha, no solo por sus proyectos individuales, sino que también porque hay un riesgo electoral importante, porque así como Chile no se derechizó para el plebiscito de salida del 2023, tampoco se izquierdizó. Pero ojo ahí. Sí, ahora mirando lo que queda ahora, y mirando también las reacciones que vimos ayer, tanto los que entre comillas ganaron o perdieron, no vimos euforia, tampoco un llanto, un dolor desolado, y es que uno puede pensar, lo hemos conversado hoy día también en otras entrevistas, que ganaron perdiendo y perdieron ganando, en el sentido que si bien los que ganaron con el en contra impidieron que quedara esta nueva constitución que no les gustara, nos quedamos con la actual, con la que tantos años quisieron cambiar, la de Pinochet, la de los cuatro generales, como le decían hasta hace poco. Quienes perdieron, bueno, si bien no lograron convencer a la gente de que su texto era mejor, se quedaron con la que siempre quisieron tener, más allá de los quórums que se cambiaron, pero ellos no querían otro proceso, no querían una nueva constitución, y finalmente es con esa con la que nos quedamos. ¿Cómo ven ustedes que ese escenario puede, de alguna manera, configurar el mapa político de lo que viene, María José? Mira, es que yo creo que hay que leerlo como mirando, observando la elección y luego proyectándolo hacia el futuro. O sea, es verdad que la elección de ayer en la derecha ganaba y la izquierda perdía. Eso es verdad, ¿verdad? Observándolo, como te decía yo antes, como este plebiscito, como un capítulo más, era una historia larga. Eso es verdad. Y también creo que los republicanos ayer ganaron perdiendo, en el sentido de que a pesar de que el proyecto constitucional fue rechazado, sí se han consolidado como el partido que es, el tamaño que tiene, el liderazgo que José Antonio Kast también, y ayer justamente operó él como de contradictor, ¿verdad? O sea, cuando Boric hablaba, el que se le esperaba era a José Antonio Kast. Eso me parece que son circunstancias reales. Ahora, yo también creo que Republicano perdió ayer. ¿Y qué es lo que perdió, me parece a mí?
Yo creo que aquí el grito, de alguna manera, de este país es como la construcción de un futuro común, la búsqueda de un proyecto que pueda, de alguna manera, dirigir, ¿verdad?, al país hacia un lugar donde estén satisfechas las demandas ciudadanas. Y se habló mucho, mucho durante todo este tiempo de que el 15 de noviembre, el acuerdo del 15 de noviembre, había sido una entrega, ¿verdad? Una entrega de la Constitución para resolver un problema que de suyo no lo era. Y claro, yo creo que es verdad que eso es así, ¿verdad? El problema se constitucionalizó, pero también creo que es bien fácil ser general después de la batalla y olvidarse cuáles fueron las circunstancias en las que eso ocurrió. Pero hoy día sí podemos hacer ese análisis, o sea, sí podemos decir por dos veces el proceso, o sea, la solución que fue constitucional no sirvió. Entonces creo que hoy día queda muy claro que la solución tiene nombre de reformas. Y para ese nuevo capítulo, la lógica adversarial de republicanos perdió. Y eso es muy importante. Entonces, en términos cortos, electorales, bueno, los resultados pueden ser de una manera, pero en términos proyectivos, creo que tiene que ser de otra. Y en ese escenario, creo que es fundamental lo que dice Cristian, y yo coincido mucho con él. En Chile Vamos, hubo una tendencia, una tentación a asimilarse a republicanos, tentación que estuvo marcada por la votación de mayo, donde parecía que todo lo que no fuera republicano desaparecía o perdía. Yo creo que eso, esa hegemonía republicana quedó ayer cuestionada en perspectiva de largo plazo, y Chile Vamos tendría que retomar, digamos, la ruta de la independencia, que no significa poder hacer acuerdos electorales eventuales, eso no tiene nada que ver una cosa con la otra, pero ¿qué tiene que ver, yo diría, con esto? La política tiene algo de forma y algo de fondo. Y uno puede tener a veces coincidencias de fondo, pero divergencias enormes en la forma. Entonces, aquí la pulsión entre la identidad y los acuerdos es lo que hay que resolver. Y yo creo que Chile Vamos sí puede marcar identidad fuerte sin temor a negociar, porque el error que comete, creo yo, republicano es creer que negociar es perder la identidad. Yo lo he dicho esto como karma. Negociar no es perder tu identidad. Tú puedes fortalecer tu identidad en una negociación. Entonces, creo que si Chile Vamos logra articular esa doble pulsión de ser firme, marcar pauta en temas, por ejemplo, delincuencia, migración, tener ahí una identidad clara, firme, confiable, pero al mismo tiempo poder negociar en pensiones, en salud, tiene una cancha mucho mejor que la que tiene el republicano. Pero claro, tiene que haber una decisión por de alguna manera correr ese riesgo o pagar en el corto plazo a lo mejor un costo. Pero yo creo que si no es así, ser siempre el segundón o la copia de algo es siempre, por supuesto, mucho peor. ¿Cómo queda nuestra certeza, seguridad o el escenario o cuál es el valor que toman el quórum de los cuatro séptimos en la actual y ya a esta altura consolidada Constitución? Porque esto le podría abrir la puerta a cualquiera de los sectores para que, si es que tuviera una mayoría razonable que le alcanzara, podrían hacer cambios, que no lograron ahora ninguno de los proyectos, Cristian. Bueno, a ver, primero hay un desánimo constitucional y por lo tanto toda la discusión respecto de cambios constitucionales probablemente va a estar bastante, digamos que diluida o escondida o no siendo no estando en las primeras líneas porque la gente no quiere escuchar más cambios constitucionales porque, como decía María José, y ahí yo creo que uno puede decir, por ahora, o se instaló, y vamos a ver por cuánto tiempo, se instala la idea de que la constitución no resuelve los problemas. Pero capaz que a la vuelta de la esquina volvamos a tener una sociedad que deposita en la constitución o en el cambio constitucional las esperanzas de cambios o de plasmar las demandas sociales. Hoy día no, pero hoy día no. Y por lo tanto el proceso ayer quedó en pausa, pero no quedó cerrado. Eso es un dato de la causa. O sea, en cualquier momento la izquierda ya ayer incluso, me pareció además temerariamente, incluso groseramente, algunos ya empezaron a hablar de que, bueno, aquí lo que se había derrotado era solo el proyecto de la derecha y no necesariamente la idea de reformar la Constitución. Pero por los hechos, esto va a quedar pausado. Dicho lo anterior, pienso que si el sistema político de verdad quiere empezar a arreglar el problema, si la política quiere empezar a arreglar los problemas, debiera ellos mismos proponer una reforma del sistema político. Es decir, la ciudadanía creo que vería con muy buenos ojos si las mismas élites políticas deciden no ir al sacrificio, pero perder privilegios para mejorar un sistema político que hoy día es el origen de gran parte de los problemas que estamos teniendo. No llegamos a acuerdos porque tenemos un sistema político hiperfragmentado,
sin barreras de entrada a personas que obtienen muy pocos votos, y esa misma lógica de obtener poquitos votos te hace a ti ir a hablarle a una pequeña tribu, ¿verdad? Y desconectarte de los problemas generales que tiene el país. Y ese es un tremendo problema que tiene el sistema político. Personas que son elegidas además por partidos políticos que después no tienen ninguna ascendencia sobre ellos, etc. Uno esperaría que a propósito de los 4/7, la clase política se propusiera una reforma al sistema político para empezar a sanar los problemas que estamos teniendo. Pero no, ayer no se escuchó nada, yo creo que no, ayer no tuvo relevancia, ayer tampoco escuchamos con claridad la puesta en marcha de la agenda de las personas, lo que escuchamos ayer fue más adversarialidad. Por eso mismo yo digo, qué lástima, pero pongámoslo entre paréntesis, supongamos que es parte de la catarsis y de la resaca electoral nomás, pero, y que de en adelante va a empezar a cambiar la agenda. María José. Es que yo creo que va un poco por lo mismo. Mira, yo creo que todas las herramientas que el sistema político tiene pueden ser bien utilizadas o pueden ser mal utilizadas. Y eso va a depender de un contexto mucho mayor. Entonces, si obviamente aquí lo que se exacerba es la lógica adversarial, entonces la herramienta de la reforma, al ser más fácil, obviamente es un riesgo. Eso es así. Ahora, el punto está en que cómo se utiliza, digamos eso. Y esa herramienta tiene un origen, y tuvo un origen que tenía que ver con un proceso que va cumpliendo 2 etapas, que va requiriendo del sistema político ciertos cambios o modificaciones. Entonces yo siempre creo que evaluar cada una de esas decisiones en sí misma es injusto, porque hay que evaluarlas en el proceso, digamos, en el que se producen. Ahora, yo estoy completamente convencida de que el eje del problema es el sistema político, clarísimo. Es una de las cosas, digamos, valiosas que tenía a lo mejor la posibilidad de votar, digamos, a favor este proyecto constitucional, es justamente eso. Y yo estoy de acuerdo con quienes hacían la crítica de que la reforma que proponía el proyecto de hoy día era un poco tibia. A mí también me hubiera gustado que hubiera sido menos tibia, más profunda, pero sumando y restando, esa reforma aportaba a lo que podía ser una ruta de solución. Por supuesto que requería muchas más cosas, pero podía ser. Muy bien, eso no resultó, pero hoy día existe la posibilidad real de hacerlo vía Congreso. Y entonces que los incumbentes, como dice Cristian, estén dispuestos, ¿verdad?, a reducir su cuota de poder y de alguna manera se hagan eco de la crítica que es muy amplia y del funcionamiento fragmentado y del bloqueo, me parece que sería una muy buena señal. Y yo partí diciendo esto, me produce mucha, y está bien, voy a asumir lo que dice Cristian de que era una catarsis, que no era el momento, pero no sé, no he tenido mucho tiempo de mirar hoy día en la mañana cuáles son las declaraciones, pero tengo la sensación de que tampoco ha salido el tema. Entonces, si nosotros, una vez más, estas pequeñas ventanas de posibilidad que hemos visto varias veces en este proceso, vuelven a no tomarse en cuenta, vuelven a no, digamos, a ejecutarse, entonces nadie llore después cuando estemos con un outsider por un lado o por el otro lado y nadie diga que la advertencia no estuvo hecha. Yo creo que es muy importante. O sea, ¿coinciden ustedes en que sería bueno, más allá de haber cerrado el proceso constitucional, hacer un gran acuerdo nacional para poder cambiar el sistema político? Una reforma acotada, pero que es muy importante, fundamental. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso, tengo mis serias dudas, y además sería un acuerdo político que probablemente tendrían que empujar los partidos de centro izquierda y de centro derecha, porque los partidos desde los extremos que han sido los más beneficiados con la fragmentación probablemente no van a estar dispuestos a emprender una reforma política que en el corto plazo los perjudica, pero evidentemente que en el mediano y en el largo plazo esto es fundamental para el cuidado de la democracia. Hoy día, Bárbara, María José, hay un 40% de la población que tiene dudas del valor real de la democracia, y esto tiene que ver con esto. Y eso van Nosotros creciendo. hablamos de elecciones, hablamos de participación, hablamos de representación, pero la gente en su mayoría hoy día siente que esa representación es muy débil, es muy fragmentada, está muy poco orientada efectivamente a poner las prioridades de las personas por delante, y eso también redunda en la posibilidad que entren los outsiders, que traen promesas de soluciones fáciles a problemas que son complejos. Pero cuando los problemas han sido tan complejos y parecen tan insolucionables, la gente dice, bueno, a lo mejor hay que buscar por otros lados. Y eso es, a lo mejor es una locura en términos democráticos, pero es sensato que cuando tú has probado para acá, has probado por allá,
te has dado vuelta por izquierda, por derecha, por centro y no encuentras soluciones, bueno, buscas alternativas, que es probar por otro lugar. Y eso es una posibilidad real y nosotros estamos absolutamente dentro de América Latina. Ya hemos comprobado una y otra vez que podemos tener inflación, que el crimen organizado llega, que el crecimiento económico no está dado por defecto, que la inmigración es un problema que nos atañe a todos y por lo tanto somos un país de América Latina. No estamos para nada inmunes al populismo y por lo tanto tenemos que poner todas las cortapisas no solo para que no entren los outsiders, sino para el cuidado de la democracia, porque eso es lo que eventualmente se pone en riesgo. María José. Yo estoy completamente de acuerdo, o sea, creo que eso es un riesgo que se hace cada vez mayor, cada vez más grande, pero yo quiero poner además otro elemento que para mí es muy difícil de comprender, porque uno podría pensar que estas lógicas, digamos que se miden más bien en términos electorales o de corto plazo, tienen como objetivo, ¿verdad?, la obtención de triunfos electorales. Y eso yo creo que ya es verdad, puede funcionar, ¿verdad? La lógica adversarial puede efectivamente lograr, ¿no es cierto?, un triunfo electoral. Pero además de generar este riesgo que estamos viendo, que yo estoy claro, yo haría otra pregunta. Y yo le diría, a ver, ¿por qué la política tiende a pensar que el último escalón es la elección? Después hay que gobernar. Entonces uno piensa y dice, a ver, perfecto, imaginémonos que en términos electorales, pongamos una hipótesis, me sirve más a mí ser adversarial, no lograr ninguna reforma, tirar, digamos, tirar el chicle, pero hasta que se corte. Y supongamos que eso tiene una retribución en la elección y esa persona, la que sea, sale elegida. Esa persona no va a poder gobernar. Entonces, de verdad creo que la política tiene que replantearse claramente sus posibilidades, porque la democracia y la política, por supuesto que tienen como objetivo obtener el poder, eso es obvio, pero tienen también el objetivo de administrar eficientemente ese poder. Entonces, yo tengo la sensación de que aquí se le está olvidando la parte que sigue al éxito electoral específico. Entonces, por eso digo yo que aquí creo que lo que nosotros estamos diciendo, lo que estamos conversando, son cosas que se ven con bastante claridad. No es que ninguno de nosotros tres sea unos lúcidos extraordinarios. O sea, es fácil leer, digamos, lo que nosotros estamos leyendo. Y por lo tanto, cuando eso ocurre, mi desazón es aún mayor. O sea, ¿cómo es posible que leyendo con facilidad esto que se dice, que podría ser, entre otras cosas, un gran logro del proceso constitucional? Está bien, no terminamos en una constitución, pero terminamos en la conciencia de defender la democracia. Sería grande digamos, ese corolario. Sería estupendo. En la visión de la historia retrospectiva sería un minuto alto, álgido, positivo. Pero el problema es que yo, al menos hasta ayer, no veía que eso, que parece tan evidente, fuera a tener un corolario en la realidad. Llevamos 10 años hablando de Constitución como la gran madre de todas las batallas, la gran llave de solución de todos los problemas. Ya ahora quedó claro que no, o que no logramos utilizarla para ese fin. ¿De qué vamos a hablar ahora? ¿A qué nos aferramos ahora? No, yo creo que ahora lo que tenemos que aferrarnos es a construir los grandes acuerdos para enfrentar la urgencia del país. Y la urgencia del país ya tiene que ver con los temas de seguridad y no porque la gente se sienta más víctima de delincuencia de lo que pasaba antes. Antes de la pandemia también estábamos en ese problema y fuimos sordos porque todo eso se encapsuló de alguna manera durante la pandemia. Pero es porque hoy día el índice de temor es mucho más grande. Es decir, lo que ha cambiado es que antes el riesgo era que te robaran el auto, hoy día el riesgo es que te maten, que te lesionen, o sea, por eso que ha subido el índice de temor, pero la inseguridad como tema en el país venía desde antes de la pandemia. Tenemos que preocuparnos del crecimiento económico, llevamos 10 años hablando de reformas constitucionales, como dices tú, pero llevamos 10 años sin crecer. El crecimiento económico es la base de la movilidad social, es la base de lo que le pone una cierta amalgama a un proyecto país, es decir, salir de la pobreza, crecer, mejorar tus condiciones de vida, poder aspirar a algo más. Tenemos que enfocarnos en eso, tenemos que ordenar la regulación migratoria. Es un desastre lo que estamos teniendo y eso no es culpa de un gobierno o del gobierno puntual, un gobierno de turno, si no somos capaces, la política no es capaz de concordar mínimamente esos temas, la ciudadanía dice, bueno. Entonces, como no son capaces o les cuesta tanto ceder en eso, tienden a volver a sus fenicios, la política. Y los fenicios son los temas constitucionales, los fenicios son las reformas, digamos, radicales o refundacionales, los fenicios son no ceder en nada, y ahí es donde terminamos estando hasta el perno. Pero insisto, los tres problemas centrales a los que hay que abocarse ahora y que también requieren acuerdos son seguridad,
control migratorio y crecimiento económico. Mirando la figura y el mapa político, como estábamos diciendo antes, ¿quiénes creen que pueden salir fortalecidos eventualmente o aprovechar esto? Hay una figura así como de alcaldes que estuvieron involucrados. La alcaldesa Leitao se la jugó bastante, dejando de lado su rol de alcaldesa por un rato para ser vocera del en contra. ¿Cómo ven la figura de ella y de otras más que se les ocurra que también tuvieron roles importantes? María Oye, yo José. antes de contarte eso quisiera hacer un comentario respecto a lo que decía Cristian. Yo creo que lo que nosotros tenemos aquí es un Estado que ha fallado. Cuando el Estado falla y genera espacios, entonces aparece el narco y se hace cargo de ese espacio, aparece la desafección y se hace cargo de ese espacio. Entonces, creo que ahí hay que tener muchísimo cuidado. O sea, y la tarea de repensar el Estado, en la modernización del Estado, en la gestión, es una tarea de la política completa. Entonces, y respecto al crecimiento económico, que efectivamente es central y fundamental para todo lo que se pueda, porque todo lo demás es una quimera si no hay crecimiento económico, creo que aquí hay una cosa que observar, porque de alguna manera este proceso que no se cierra en el sentido más propio, o sea, no hay una nueva constitución, sino que hay como la opción B, digamos, genera una cierta inestabilidad en las normas, y sobre todo exacerbado por una izquierda que va a buscar abrirlo. Entonces la inversión extranjera está sujeta obviamente a una tensión mayor que si los problemas estuvieran resueltos. Entonces creo yo que si eso de alguna manera se administra a partir de grandes reformas que den claridad, un acuerdo tributario, una reforma de pensiones, de alguna manera se consolida esa necesaria estabilidad por otro lado. Si por el contrario, frente a esta inestabilidad, digamos, en el sentido de que esto no se ha cerrado propiamente, lo que vemos es una exacerbación de la dificultad de conversación, entonces obviamente esa inestabilidad aumenta y en términos de crecimiento económico afecta. Ahora, a la segunda pregunta, a lo de los alcaldes. Yo hoy día en la mañana planteaba una tríada de condiciones que yo creo que deberían tener los líderes o que podía favorecer a un líder que espere no solamente ganar las elecciones, sino que de alguna manera mover o hacerse cargo de estos elementos que estamos conversando. Yo diría tres cosas. Primera cosa, un líder que tenga en ciertos temas, digamos por ejemplo seguridad y migraciones, una fuerza, una claridad, una convicción sin ninguna ruptura, digamos, o sea, firme. Segundo, que al mismo tiempo tenga la capacidad de liderar y de participar y de ordenar o convocar, póngale como quiera, a su sector en estas negociaciones importantes, 2 o 3 reformas acotadas, no tan pretenciosas, pero que efectivamente puedan destrancar la vida, digamos, o la percepción de los chilenos. Y lo tercero, y aquí creo que los alcaldes tienen una ventaja, es poder demostrar en su comuna que eso que dicen lo hacen. Y entonces fortalecer el ejercicio de la experiencia. Es decir, yo no llego a ser candidato o no llego a ser, da lo mismo, diputado, senador o lo que sea, desde la teoría de las ideas, sino que esto que yo pienso, esto que propongo y esta manera de hacer política, yo la he de alguna manera expresado, es comprobable, es verificable, eso genera confianza. Entonces, la tríada entre la identidad en ciertos cambios, en ciertos temas, la negociación en otros temas y la experiencia, yo creo que puede ser muy positiva respecto de generar nuevos liderazgos en un mundo obviamente complejo y distinto, y los alcaldes ahí, insisto, sobre todo por la parte de la experiencia, pueden tener a lo mejor una cancha que puede ser beneficiosa, digamos, mirando hacia adelante. ¿Y en el caso del dictado en particular? Es que en el caso del Estado en particular, no, es que no me atrevería, fíjate, creo que hoy día las canchas están bien abiertas, no creo que nadie pueda asegurar, digamos, una proyección de su candidatura, a lo mejor van a surgir liderazgos nuevos, entonces no me gusta pensar como en personas en particular, sino que más bien creo que estamos frente a condiciones teóricas que se abren y uno podría decir cómo esas se pueden aprovechar, digamos, al máximo. Ahora, otra figura que estuvo en la palestra toda esta semana fue la presidenta Bachelet. Se decía, no, en realidad tenía tan mal desempeño que ni siquiera la pusieron en la franja, otros ponían con esto se catapulta para ser candidata a presidenta nuevamente. Dado que no se aprobó el texto constitucional, ella no tendría ningún impedimento para postular nuevamente, igual que el presidente Piñera. Cristian. Sí, yo creo que la presidenta tuvo un rol importante en esta campaña, tenía un rol también importante para ordenar al mundo del Frente Amplio y a Prueba de Dignidad. Su liderazgo es respetado, es reconocido y sobre todo es buscado, más aún cuando hay poca claridad o cuando se está en medio del bosque.
Y creo que el mundo de Prodignidad y particularmente el Frente Amplio hoy día está dentro de un berenjenal, ¿no? Particularmente el Frente Amplio está dentro de un berenjenal, más que un bosque está bien perdido y el liderazgo de la presidenta, me parece a mí que ellos los ordena, les da calma, les muestra horizonte y además es un liderazgo que es muy acogedor con ellos, ¿sí? Eso es la verdad y es un liderazgo que perdona, ¿ah? Que no enjuicia, más bien escucha. Em, ¿Cuánto se ha validado con la ciudadanía? Yo creo que estamos viviendo, yo en eso comparto lo que dice María José, estamos viviendo momentos que son muy poco sólidos. Es decir, yo hoy día podría también decir, mira, se revalidó la presidenta, se está revalidando el presidente Lago, Evelyn Matei está despuntando, y me quedaría poco para decir que capaz que resucitemos al presidente Elwin y volvemos a los 30 años. ¿Por qué? ¿Es viable ese escenario? Bueno, claro, porque hay un escenario de tanta incertidumbre, de tanto temor respecto al futuro, de tanta inseguridad, que a veces la gente quiere refugiarse en liderazgos conocidos bajo la máxima clásica de más vale diablo conocido que diablo por conocer. Pero también es cierto que lo que nos ha mostrado las últimas elecciones y los últimos tiempos es que la sociedad está buscando nuevos liderazgos, y ahí el espacio del diablo desconocido que se puede meter con cola de outsider también existe. Entonces, creo que es muy temprano todavía para empezar a suponer cuáles son los liderazgos que van a llevar finalmente a la papeleta. A esta altura de la elección anterior probablemente descollaban Joaquín Lavín, el alcalde Jadwe, Pamela Giles, todos liderazgos que no llegaron ni siquiera a la papeleta. Entonces, ojo ahí porque estos escenarios son tan líquidos que hoy día uno podría engatusarse o engrupirse con el hecho de que no, volvió la presidenta. No, la presidenta tiene el espacio que tiene, la presidenta también intentó dar vuelta al plebiscito anterior y le fue súper mal, ¿verdad? Salió el último día de la campaña y hablaban, bueno, ahora con esto se da vuelta. Claro. Ojo con eso, pero también hay un espacio para revalidar los 30 años, entonces todo puede ser aquí. Bueno, vamos a mirar cómo va decantando todo esto. Muchísimas gracias por haber conversado con nosotros, María José y Cristian. Que tengan una muy buena semana. Y bueno, es muy reciente. Vamos a ver si esto termina finalmente en estos grandes acuerdos que tanto se necesitan. Vale, muchas gracias por la invitación, Bárbara. Saludos, María José. Igual que que estés bien, adiós, Chao, chao. Bárbara. Muchas gracias a los dos, como siempre, por estar con nosotros. Nosotros los dejamos invitados a que sigan informándose aquí en emol.com.